pierde un poquito lo que es toda la función real y natural del sistema cuerpo. Lo hacemos en unos ritmos que no corresponden a los ritmos de la vida cotidiana que tenemos. Lo que necesitamos en la vida y que para mí se ha perdido como seres naturales que somos, y utilizando herramientas que te obligan a seguir una inercia, que te obligan a generar muchísimas más conexiones con el tipo de movimientos, es mucho más difícil que te aburra. Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo y otra semanita más aquí a Barefooting Podcast. Otra semanita más, otro invitado más y en este caso, como estáis viendo ya por pantalla, tenemos aquí a Miki Sarci. Miki, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Iago. Increíble, no me esperaba la invitación y me hace muchísima ilusión estar aquí. Qué guay. Pues que sepas, te lo he comentado, pero esta invitación viene demandada por muchísima gente dentro del podcast que saben que estás ahí a tope con el mundo del barefoot, con una metodología de entrenamiento que hablaremos hoy muy guay. Así que bienvenido y bueno, si quieres para empezar, por si alguien todavía por aquí no te conoce, háblanos un poco de quién eres y bueno, quién es esa persona, quién es Miki. ¿Qué es ese ser? Soy Miki, tengo 32 años, ¿vale? Nací en Italia y crecí en Canarias. Ahí es donde empecé a conectar con todo el sistema de la salud y del movimiento. Empecé a estudiar como autodidacta y luego recientemente, más o menos recientemente, hace unos 5 o 6 años ya me mudé aquí a Barcelona para empezar a emprender y a crecer profesionalmente. Nazco como readaptador deportivo, que es una de las ramas de la recuperación de las lesiones y de los dolores, ¿vale? Que viene después de la rehabilitación, que la tienen que hacer los fisios. Y con los años lo que me pasaba era que iba viendo cómo desarrollaba y solucionaba casos de patología de dolores, pero una vez que habías hecho mi trabajo de adaptador, que es muy clínico, muy de ángulos, vectores, muy biomecánico, ¿no? Am, Me faltaba esa parte de integración global del sistema cuerpo. Ahora, ¿qué le hago hacer? ¿Cómo vuelve a saltar y a correr esa persona? ¿O cómo puedo hacer que cumpla movimiento de una forma un poquito más fluida? Y entonces me metí en todo el tema del movimiento natural, lógico, llámalo funcional, llámalo integrador. Muchas etiquetas, sí, que tiene, pero al final que la clave, ¿no? Hablaremos de ello, pero es el tema de dar más fluidez y más libertad al cuerpo, de alguna forma. Correcto. Pues mira, antes de adentrarnos en que nos hables de cómo es realmente esa propuesta de entrenamiento que tú tienes y que has ido desarrollando a lo largo de todos estos años, me gustaría conocer un poco tu opinión del entrenamiento convencional, entendiendo un poco lo que es el entrenamiento convencional como la típica sala de fitness que todos conocemos, donde se hacen patrones rígidos, donde nos metemos en una máquina y simplemente seguimos un movimiento y no permitimos esa libertad. Un poco cuál es tu opinión de todo esto. Vale. Am, Sobre el entrenamiento funcional, hay siempre que, el entrenamiento, perdón, convencional. Hay que hacer un apunte muy importante para mí. Si es siempre una cuestión de gustos, ¿vale? Si para ti la forma de moverte que más te gusta y que te saca del sofá y de tu vida sedentaria es el entrenamiento convencional, bienvenido sea el entrenamiento convencional en sala de fitness, porque es mucho más saludable que otro tipo de estilo de vida. Ahora, si hablamos de funcionalidad, de integración del sistema cuerpo, yo creo que el gimnasio convencional está más centrado sobre la ganancia de masa muscular y el objetivo estético, ¿no? Llámalo hipertrofia, llámalo volumen. Y, y eso que pierde un poquito lo que es toda la función real y natural del sistema cuerpo. ¿Por qué digo sistema cuerpo? Porque el sistema cuerpo se compone de un sistema nervioso central, el cerebro, y luego un sistema músculo-esquelético. Tiene muchísimo más sistemas, ¿no? El endocrino, el cardiovascular, pero esos dos son lo que entrenamos mayormente, ¿no? Entonces, si yo
Cuando trabajo hipertrofia, lo que busco normalmente son 3 variables, ¿vale? Es la tipología de entrenamiento de gimnasio convencional, busca la hipertrofia, el objetivo estético de ganancia de volumen muscular. Y para que eso ocurra se buscan 3 variables. La primera es el estrés metabólico, entonces acidificar la sangre, aumentar los niveles de fatiga, ¿vale? Básicamente. Luego tenemos el tiempo bajo tensión o TUT, time under tension, ¿sí? En el cual la fibra muscular tienen que recibir ese estímulo externo, y luego tenemos la tensión mecánica o el aumento progresivo de la carga externa a vencer con la musculatura. ¿Qué pasa? Que todo eso suele ocurrir en 2 planos de movimiento. Uno es el sagital, que va de atrás adelante, y el otro es el frontal, el que va de derecha a izquierda, como mucho, porque tenemos alguna polea, ¿vale? Por ahí, tirada. Totalmente. Pero no se ven cosas mucho más complejas que estas. Y sobre todo eso ocurre en articulaciones muy aisladas, en estructuras muy aisladas, sin integrar todo lo que es el sistema cuerpo más global. ¿Qué pasa? Que además de limitarnos a nivel de planos y a nivel de articulaciones, del número de articulaciones involucradas en el movimiento, lo hacemos en unos ritmos que no corresponden a los ritmos de la vida cotidiana que tenemos o a la exigencia que podemos llegar a obtener, ¿no? Normalmente cuando entrenamos en un gimnasio, ves la gente que entrena el ritmo 2, 2 o 2, 2, 2, 2 de concéntrica, 2 de isométrica y 2 de excéntrica. ¿Vale? Siempre porque a nivel científico el objetivo estético se logra de esa forma. Pero, ¿y si yo qué sé, están a punto de atropellarme y tengo que moverme con todo el cuerpo y de forma rápida? ¿Cómo lo hago si esta conexión rápida de todo el cuerpo nunca la he entrenado? No la tendré, es imposible. Lo que no se entrena no puedo tenerlo. Total. Entonces, para mí, a menos que no compitas en bodybuilding, que entonces sí, en fitness, ¿no? Que entonces sí buscas ese fin estético y esa ganancia muscular de cada uno de los vientres musculares, que ahí también es otro mundo, porque si no entrenamos la fascia, es muy difícil entrenar los músculos y entramos en un buen bucle de cosas. Vale, pero si yo entreno solo hipertrofia y no entreno planos de movimiento completo, los 3, nos falta siempre el transversal, el de las rotaciones, ¿vale? Y sobre todo la velocidad de ejecución, que es clave para luchar contra el envejecimiento. La primera fibra que se pierden a nivel biológico son las fibras rápidas, las 2X, ¿sí? Las glucolíticas. Entonces, si yo esas no las entreno, yo envejezco más rápidamente, y cuando me hago viejo o cuando me hago mayor, ¿cómo se mueven los adultos mayores, Yago? Muy lentos. Total. Lentos. ¿Pero por qué? Porque paramos y terminamos de entrenar la velocidad. Si yo no utilizo la velocidad como parámetro de mi entreno, no la tendré en mi vida. ¿Sí? Yo personalmente tengo, mira, por ejemplo, entreno a mucha gente mayor, es Sí, una especialidad, eso me gusta bastante y veo que es mucho más fácil, si no tienen ninguna patología ni ningún problema serio, el encender de nuevo el sistema, porque lo único que pasa en las personas mayores es que se han dormido. Es como pasa muchas veces y luego seguramente lo hablamos, que a nivel de los pies, lo que no se usa, nuestro cerebro desconecta esa conexión y no hay camino y por lo tanto no hay respuesta. Y en cambio, con un pequeño movimiento, con empezar a despertar, como a mí me gusta hablar, esa musculatura, esa estructura, articulación o lo que sea, es cuando empieza a funcionar. totalmente. Porque Totalmente. realmente a mí me gusta mucho que la palabra funcional parece que ha tenido muchas épocas, pero en muchos momentos se ha puesto muy de moda y se le ha llamado a todo funcional. Y realmente funcional es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que funcione para la vida de esa persona. Eso es. Sí, funcional al final, luego se utilizó mucho como el marketing, ¿no? Como el marquio de un entrenamiento, la marca de un entrenamiento, pero yo digo siempre, si a ti no te funciona, ¿para qué lo haces? Entonces, funcional es lo que a ti te sirve al final, ¿no? Si yo noto que entreno y me siento rígido, o entrenos y pierdo velocidad, o entrenos y, yo qué sé, pierdo movilidad,
no tengo conexiones con toda y cada una de las partes de mi cuerpo. Yo quiero ser dueño de toda y cada una de las partes de mi cuerpo. Luego, si hablamos de pie, la gente no sabe disociar los dedos del pie. Sí, es mío, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo quiero tener el control sobre eso. Tengo que tener la conexión creada, tengo que entrenarla para no perderla, ¿no? Perdona que te interrumpa este episodio, pero si no conoces lo que te voy a contar ahora, la verdad es que te estás perdiendo algo muy guay y muy bueno para la salud de tus pies. Te hablo de Baresox, la tienda y marca de calcetines de dedos respetuosos con 5 dedos y que es la encargada de patrocinar este episodio que estás escuchando ahora. Baresox ofrece algo que hasta ahora nunca nadie antes había ofrecido y es un calcetín que respete la forma de tu pie, separando esos 5 dedos y además con diseños atractivos como por ejemplo pueden ser aguacates, huevos fritos u otros diseños que puedes ver en su web como soxver.es. Así que gracias Baresox por patrocinar este gran episodio y con todo esto dicho, sigamos escuchándolo. Total, sí, al final nuestro cuerpo lo que no usa pues es un gasto de energía menos que se puede dedicar a otras cosas más importantes y eso al final lo decidimos nosotros con nuestras propias acciones. Totalmente. Y Miki, ha habido una cosa guay que me ha gustado lo que has comentado y es que, pues bueno, al final la clave es que nos movamos, ¿no? Si es de manera convencional está genial, pero si hay más cosas, pues también de alguna forma hay que abrirnos a conocerlas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte que, ya que mucha gente sí que es verdad que entrena de manera convencional, vamos a decir por gusto o muchas veces porque es lo único que conoce, entendiendo lo que es el entrenamiento convencional y un poco lo que nos has comentado, si tú pudieras cambiar una cosa, porque a veces sí que es verdad que cambiar todo el entrenamiento para muchas personas es un mundo, pero si tuvieras que cambiar solo una cosa del entrenamiento convencional, ¿a qué irías? ¿A qué atacarías y darías más importancia? Yo, Yago, veo el entrenamiento como, hemos dicho, ¿no? Funcional para la vida. Entonces, en la vida necesitamos no de conexión aislada con nuestro músculo, porque nunca yo voy a, yo qué sé, voy a beber ese mate ahora, no lo levanto con un músculo solo, sino con toda la cadena que compone el brazo, estabilizado sobre el hombro, que está estabilizado sobre la caja torácica, que está estabilizado sobre la pelvis, sobre la que estoy sentado. Entonces, am, lo que cambiaría es esa, la visión total del, de cómo se ve el cuerpo, ¿no? De cómo se ve el sistema mm, por completo, digamos, ¿vale? Am, en vez que verla como parte aisladas, yo la vería como un sistema global, ¿sí? Entero. Y sobre todo, lo que necesitamos en la vida y que para mí se ha perdido como seres naturales que somos son las habilidades. Entonces, si yo tengo que ver, o sea, la diferencia más grande o más visual y más rápida de ver es que un tipo de entrenamiento entrena estructuras únicas, aisladas, para el crecimiento estético y la valoración estética, y el otro entrena las habilidades del ser humano, ¿sí? Entonces yo lo primero que haría es eso, volver a entrenar habilidades, sistemas de movimientos lógicos y naturales, el patrón de marcha, la escalada, el lanzamiento, el empuje, ¿sí? Todas esas cosas por las que hemos nacido y por las que hemos evolucionado como seres humanos, ¿sí? Esa es mi manera de verlo. Me gusta. Nos has hablado, bueno, aquí creo que ya lo has dicho en bastante amplia medida, nos has hablado también de palabras como funcional, que le hemos dado ahí bastante caña, del tema de trabajar la velocidad. Pero ahora, Timiki, si te llega una persona que no te conoce de nada, que simplemente le hablas de entrenamiento y tiene en su cabeza esa visión del entrenamiento que estamos hablando, ¿cómo le definirías tú qué es la propuesta de entrenamiento que tú llevas a cabo? Vale, wow, preguntón. Am, yo le diría que el tipo de entrenamiento que yo hago le hace recibir y le hace lograr un bienestar a nivel global, ¿sí? Volvemos un momento al entrenamiento con fines estéticos. Ahí yo siento, en mi manera de verlo, mi opinión, obviamente, ¿vale? Siento que ahí lo que se entrena, cuando yo entreno el hacer algo con fines
exteriores, con objetivo externo, exterior, en demostrar algo, lo estoy haciendo desde el hacer, ¿no? Cuando yo entreno desde el convertirme en una persona saludable, en una persona sana, sin rigideces, sin dolores, móvil, apta para el entorno, ahí entreno desde el ser, ¿sí? En vez que hacer, ser. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, mucha gente acaba dejando el entrenamiento por esa razón es el aburrimiento, ¿no? La repetición de los mismos estímulos o de los mismos gestos. El tipo de entrenamiento que por lo menos yo hago utilizando todo el cuerpo y utilizando herramientas así variadas y más ancestrales que te obligan a seguir una inercia, que te obligan a generar muchísimas más conexiones con el tipo de movimientos y la multitudes de plano que utilizan. Tienes que tener mucha más concentración, es mucho más difícil que te aburras y tienes mucho más estímulos distintos, mucha más amplitud de elección de gestos que puedes tener, ¿no? Y para mí es un abanico infinito de gestos que se pueden llegar a hacer. Por eso nace la necesidad de volver a generar esas conexiones desde dentro, no desde fuera, no desde desde la apariencia, sino desde un bienestar más global, desde la conexión mente-cuerpo, Ujú. porque allí al final es donde reside la salud eh, global, ¿no? El bienestar tanto físico como hormonal, psicológico. Mm, Ujú. Yo creo muchas veces las personas relacionamos lo que es el entrenamiento y el físico, que pensamos que el entrenamiento, la única respuesta que tiene es a nivel físico y como tú estás hablando, la respuesta realmente puede ser mucho más amplia. El cuerpo humano no es solo la parte visual, la parte física, sino que tiene esa parte psicológica, tiene esa parte emocional, esa parte de presencia, que creo que la propuesta que tú haces de entrenamiento y esto que estamos hablando de salir un poco de esos patrones rígidos, te invita a que vayamos más allá de la forma y vayamos más a, como tú estás diciendo, al interior, ¿no? A que las cosas nazcan de uno mismo y no se hagan por ese ego de querer demostrar nada a nadie. totalmente, totalmente, sí. Al final entrenamos para nosotros mismos y para sentirnos mejor, para vivir mejor y para ser más apto al entorno por el que nos desarrollamos. Eso es. Hay 3 palabras, Miki, que he visto que de las que hablas bastante, de las que compartes bastante, y a mí personalmente estoy ansioso de conocer un poco cuál es tu reflexión de estas palabras y un poco cómo las conectas con esto que estamos hablando del entrenamiento, del movimiento. Y estas 3 palabras son conexión, sintonía y presencia. Wow. Interesante. Palabra. Es muy interesante. Ujú. Am, eh, Empiezo por el tema de la presencia, ¿no? Que podemos ya diferenciarla entre presencia física, o presencia física, digamos, como cuerpo físico, como algo que existe, que se puede tocar y ver, ¿Eh? y como presencia a nivel de estoy aquí ahora, viviendo el momento presente, ¿sí? Desde el interior. Para mí, no hay otra forma de entrenar que no sea estando presente. Si yo no estoy presente cuando entreno, no estoy decidiendo yo desde dentro lo que tiene que ocurrir. Y si yo entreno para obtener un resultado, si no lo hago desde la intención y desde la presencia, el resultado que obtengo va a ser las compensaciones que el cuerpo utiliza para cumplir ese gesto que yo le estoy pidiendo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Vale. ¿Qué pasa? Que durante toda nuestra vida, los trabajos, el colegio, el sistema educativo y muchas otras cosas, todos los traumas emocionales y no que vivimos, nos obligan a asumir unas posturas, ¿no? Que no son muy naturales, como seres naturales que nosotros sí somos, como animales que somos. Si yo quiero revertir y mejorar esa postura y ese proceso, necesito crear e instaurar nuevas conexiones, ¿sí? Y luego fortalecerlas. Por eso necesito estar ahí cuando lo hago, porque necesito crear lo que yo quiero crear, lo que yo quiero que sea el resultado final, tanto para verlo como para hacerlo. Total. ¿Sí? Ok, el cerebro se entrena con el cuerpo y el cuerpo se entrena con el cerebro. ¿Sí? Ujú. Las conexiones son
neuromusculares. Neuro de neuronas, musculares de músculo. ¿Sí? En los sentidos. Totalmente. Si yo no tengo el cerebro conectado con lo que quiero que ocurra, lo que ocurre no depende de mí, depende de lo que yo soy capaz de hacer porque así me lo han enseñado, porque así siempre lo he hecho. ¿Sí? Ujú. Am, luego, sabemos que la postura y el bienestar psicológico y emocional están íntimamente relacionados, ¿sí? Porque el cerebro está todo el rato leyendo, digamos, interpretando nuestra postura. Entonces, dependiendo de la postura en la que estamos, tanto estática como dinámica, como nos movemos por el espacio, interpretará que tiene que liberar una hormona u otra, ¿sí? Activar un sistema de estrés, lucha, huida, u otro de calma y relajación, inducción al sueño o regeneración, ¿no? Entonces, si yo entreno de forma presente y conectada para obtener los mejores resultados, aumentarán mis niveles de energía interna, pero también de presencia física, ¿sí? Ahora, ¿qué es el lema que a mí me gusta decir mucho? Que la presencia se entrena con presencia. La presencia física se entrena con presencia mental, del estar ahí ahora. Entonces digo siempre, entrena tu presencia, Ujú. ¿sí? A mí me pasa, mira, hablando sobre esta palabra, ¿no? La presencia, y es que muchas veces sí que es verdad que me ha pasado que entrenando patrones rígidos puedo estar pensando en otras cosas, puedo estar pensando en qué voy a hacer de cenar, en qué voy a hacer luego de salir del gimnasio, pero en cambio, cuando me pongo, por ejemplo, con el rock flow, ¿vale? Que es con el juego de la cuerda, que es un movimiento más coordinado, que necesito mucha más atención, y además, si le doy intensidad, no soy capaz de pensar en otra cosa de en ese momento, de cómo está mi espalda, de cómo está mi cuerpo, de cómo están mis pies, de si levanto un dedo, de si tal. Es brutal. Ahora, llámalo flow, llámalo maze flow con las masas, con las claves, con el animal flow. Todo tipo de movimiento que requiere, que te pide moverte en varios planos, que reproduce forma de péndulos, de infinito, de círculos, ¿sí? Necesitas y estimula muchísimas más conexiones neuronales. Si yo necesito estar mucho más conectado para crear esas conexiones, no puedo pensar en qué voy a hacer de cenar hoy, estoy mal con mi pareja, estoy viviendo ese momento porque si no, no sale lo que tiene que salir o porque si no, me puedo hasta hacer daño. Eso es, totalmente, total. Presencia, conexión y sintonía. Me encanta. Además, es mucho más divertido, ¿no? Sí, sí, y tanto. Y que lo digas. O sea, estás más conectado y es mucho más divertido. Qué guay. Pues Miki, si te parece, quiero que entremos en el mundo del pie. Sí que es verdad Vamos para ahí. que rescatamos todo lo que has dicho de que el objetivo no es trabajar de manera aislada, no es solo fijarnos en una parte, pero sí que es verdad que el pie, dentro de lo que es todo el cuerpo, es algo que vamos a decir que más del 90% de la gente no lo ha entrenado ni se ha fijado en él nunca. Entonces, para ti, ¿qué importancia tiene el pie en el movimiento, en el entrenamiento y en todo lo que estamos hablando? Cuando en mis talleres presenciales tengo una diapositiva que pone entrena tus pies y la gente que no viene de nuestro mundo, del conocimiento, porque no le ha llegado todavía, de la existencia, del entrenamiento de los pies y del barefoot, por ejemplo, ve, entrena tus pies y se quedan como, ¿what? ¿Sabes? Le hace como, ¿qué? Para mí los pies son la gran clave olvidada durante siglos, ¿vale? Siglos. Y por eso tenemos toda la tipología de patología que existen hoy en día de pie y no solo de pie, porque hemos dicho que son un sistema interconectado entre sí, ¿no? Y los pies se relacionan con básicamente todo. Empezamos por ahí, son nuestras bases, son nuestros cimientos. Si yo tengo una casa con unos cimientos disfuncionales que no funcionan bien, desconectados porque nunca lo he utilizado y hemos dicho que lo que no se usa se pierde y con una forma que no le corresponde, todo lo que viene por encima de ello, toda y cada una de las articulaciones que vienen por encima de lo que yo apoyo sobre el suelo, ¿sí? De lo que a mí me sostiene, tendrá que compensar toda esa falta, toda esa desconexión. Y ahí empiezan
cualquier cosa, que si valgo de rodilla, que si poca movilidad de cadera, rigideces en zona lumbar y compresiones, y ahí hasta llegar, pensé que la planta del pie a nivel facial está conectada con el cráneo y la frente. Los flexores de los pies están conectados con el diafragma y con la lengua. O sea, estamos hablando de algo que Leonardo da Vinci describía como obra de ingeniería maestra. O sea, es una pieza increíble el pie, 26 huesos, 33 articulaciones. O sea, el codo es una. ¿Sabes lo que te quiero decir? El pie tiene 33, ¿vale? Y bueno, y muy poquita gente eh, está conectada con su pie, tanto a nivel neuromuscular, que puede moverlo como quiere, y a nivel de fuerza, porque el pie, al tener más de 100 inserciones musculares, ligamentosas y tendinosas, tiene fuerza, como cualquier otro vientre muscular, tendón y ligamento tienen fuerza y se entrenan, también tenemos que entrenar nuestros pies, igual o más, porque es lo que menos hemos entrenado hasta ahora. Claro, total. Y realmente, cómo integras tú, ya que estés hablando de este entrenamiento de los pies o de esa importancia que le das a los pies, cómo lo integras cuando trabajas, ya sea contigo mismo o con toda la gente que se acerca a ti, y un poco cómo actúas cuando vienen esos pies, vamos a decir, dormidos, ¿no? Que no se han trabajado nunca? Ujú. Yo empiezo siempre y hago por una valoración funcional, la llamo, ¿vale? Entonces, en esa valoración funcional que yo hago, eh, le hago reproducir al paciente, cliente, sujeto, una serie de movimientos, ¿sí? También le miro la postura estática y luego le miro la postura dinámica, es decir, cómo está quieto, parado, tanto sentado como de pie, y luego le hago reproducir varios gestos básicos y funcionales para el ser humano, que si caminar, que si subir una escalera, que si hacer una sentadilla, intentar levantarse de una silla con una pierna sola, todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Vale? En eso yo me fijo qué tipo de conexiones tiene para reproducir esos gestos, me fijo qué tipo de limitaciones físicas tiene, qué tipo de desequilibrio, por ejemplo, entre un lado y el otro, qué tipo de asimetrías tiene. Y obviamente me fijo también en todo lo que reproduce esos gestos. Piensa que los pies hemos dicho que están casi siempre involucrados en cualquier tipo de gesto, a menos que no estoy colgado, los pies los tengo casi siempre en el suelo, aunque yo esté en sextupedia, cuadrupedia, lo que sea, los pies están en el suelo. Entonces, me fijo en cómo tienen la forma los pies y en cómo el sujeto mueve los pies. A partir de ahí, lo que hago es valorar, hemos dicho, la conexión, si tiene capacidad de disociar lo que yo le pido que disocie. Por ejemplo, levántame solo el dedo gordo, o levántame solo los otros 4 dedos, o abdúceme, ábreme el meñique, ¿sí? Que es más complicado, hay que tener un pie entrenado, pero bueno, tú ya sabes. Luego hay que ver toda la estructura, pie-tobillo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver toda la estructura pie-tobillo. Y, y el pie-tobillo, como cualquier otra articulación, tiene que tener una estabilidad y una movilidad. Todas las articulaciones necesitan de estabilidad y de movilidad. Entonces, yo lo que voy a hacer con mi valoración, si hablamos de pies, es ver qué niveles de movilidad tiene el tobillo y el pie, dedo gordo, por ejemplo, para el mecanismo Windlass, ¿sí? Ajá. A la extensión del dedo gordo, y la dorsiflexión de tobillo, o la inversión y la eversión de tobillo para ver cómo rota la tibia sobre el astragal, por ejemplo, ¿no? Y a partir de todas esas valoraciones que hago, veo cuáles son las limitaciones, las faltas y las deficiencias, y a partir de la activación analítica de lo que está fallando, ¿sí? Como yo tengo una cadena que no está funcionando bien, el sistema pie-tobillo, ¿vale? Si hablamos de pie-tobillo, pero luego hay que verlo como sistema integra cuerpo, ¿no? Sí, sí. Vale. Ahora, voy a intentar individuar cuál es el eslabón de esa cadena que no está funcionando bien. Primero, libero lo que tengo que liberar para que ese eslabón funcione, luego activo ese eslabón de forma analítica y luego lo integro en un patrón funcional. ¿El pie qué hace? El pie recibe, estabiliza y propulsa, ¿sí? Entonces, estos son los movimientos que yo tengo que entrenar. Si yo sé que en cada paso que doy, en cada escalera que subo, cualquier pisotón, carrera que haga, me voy a quedar muchas veces a lo largo de mi día encima de un pie solo, ¿sí? Mi base va a ser un solo pie,
yo tengo que entrenar la estabilidad sobre un pie solo. Ya ese es un entrenamiento funcional. Y hay un test que se hace en adultos mayores, que es quedarse 10 segundos encima de un pie solo, que no es tan fácil, porque se va perdiendo la fuerza, la estabilidad, la conexión y todo el equilibrio que supone estar encima de un pie solo, ¿sí? Eso es lo que yo suelo hacer. Y luego, obviamente, integrarlo en todos los sistemas miofaciales, en todas las líneas miofaciales que están relacionadas con el pie. Me encanta porque justo cuando lo estabas hablando de todo el proceso y demás, te iba a preguntar de qué diferencia o qué porcentaje le darías a la importancia de entrenar el pie de manera aislada, por ejemplo, lo que dices, hacer disociación de dedos o aprender a elevar el arco, hacer fuerza con el arco, Ujú. en comparación con entrenar el pie de manera integrada, porque yo muchas veces lo relaciono con el core, con la faja abdominal. Es Eso, una estructura del cuerpo que se puede entrenar de manera analítica, pero realmente la forma que tiene de funcionar en nuestro día a día es estando conectada con el resto del cuerpo. Un lanzamiento tiene que estar conectado y tiene que estar propulsado a partir del core, de la faja abdominal. está bien. Con los pies, bueno, ya nos lo has resumido, pero está claro que al final también se tiene que integrar en todo movimiento que nazca en el resto del cuerpo. Cualquiera, si debería de darle un porcentaje, yo le daría un 40 analítico, 60 ¿Vale? integral, digamos, ¿no? O más global. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no entrenes analíticamente, cuando entrenes toda la línea en su conjunto, igualmente se van a liberar o se van a activar lo que se tiene que activar porque está diseñado así, están realmente conectados. Entonces, si tiro de aquí, lo que viene abajo se mueve. De hecho, no siempre todas las patologías de los pies vienen de los pies. Estamos Mucha de la gente que habla que divulga sobre el barefoot y sobre la importancia del ir descalzo y de la salud de los pies, dice que todo depende de los pies. Para mí no es así. Es decir, muchas de las cosas sí que dependen de los pies, muchos cambios posturales y de formación del pie. Sí, y luego seguramente hablaremos de calzado. Ahora, si yo meto el pie dentro de un calzado poco convencional, la forma cambia. Vale. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el pie depende muchísimo, por ejemplo, de una zona más distal que la pelvis y la cadera. Está íntimamente relacionado, ¿vale? Y entonces, yo he visto mucha mejora en el pie trabajándolo de forma integrada, en un patrón más complejo. ¿Por qué? Porque se libera, se empieza a conectar. Y si luego ya quiero algo más analítico, otra cosa es que tenga una patología fuerte, heavy, que tenga un desequilibrio, una alteración, una limitación heavy, que tengo que liberar. E igualmente miraría el global igual. Pero yo empezaría siempre por algo más global. Porque si a la gente le falta esa conexión, y yo reitero muchas veces la conexión analítica con algo chiquitito, puede hasta llegar a frustrarse la persona. Entonces yo lo meto en algo global que vaya cogiendo esas conexiones que vienen de todo ese tejido conectivo que es la fascia a través de sus cadenas y luego poquito a poco me muevo a los analíticos y entre los dos, vamos, tengo casos de éxito maravilloso de 4 o 7 meses de duración donde los pies cambian por completo, vamos, pero movimiento de huesos heavy, Total. que da gusto verlo. Es un poco como lo que yo te decía, ¿no? Con los adultos mayores, de no moverse nada a moverse un poco, pues los cambios Totalmente. son increíbles. Empieza Pues sí, sí, sí. El 80-90% de todos los casos de éxito que tuve, con empezar a entrenar la fuerza, ya la mayoría de los síntomas disminuyen. Porque a lo mejor toca algo que está relacionado con el síntoma, porque recordémoslo, el síntoma casi nunca es la causa de sí mismo, ¿sí? El síntoma es el vaso que ya ha desbordado, pero siempre empieza por otro lado y normalmente como tendríamos que ver el cuerpo como un globo de aire. Si yo chafo una zona, el aire se va hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, si yo tengo un problema cervical, ¿dónde voy? Abajo, zona torácica, cintura escapular. Si tengo un problema ahí, ¿dónde voy? Más para abajo. Core y abdomen y todo lo que son los erectores espinales. Tengo un problema ahí, voy a la pelvis. Tengo un problema ahí, voy a la rodilla y a los muslos. Tengo un problema ahí, pie y tobillo, ¿sí? Porque por ahí empezamos. Entonces, es eso, ¿no? El, el encontrar, digamos, el explorar de manera global
cuáles pueden ser las causas, pero normalmente suele suceder que cuando empieza a trabajar la fuerza, tocando todo un poco, la mayoría de los síntomas desaparecen, porque la gente simplemente no está acostumbrada a utilizar las cosas y cuando empieza a utilizarla, vuelven a funcionar. Eso es sencillo. Y sí, Miki, lo has comentado, pero si hablamos de pie, tenemos que hablar de calzado. Es decir, no para allá. Vamos a bajar de esto. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre sobre tu calzado y un poco cómo influye en el movimiento? Y si quieres, también podemos hablar un poco de diferencia de ese calzado más convencional que todos conocemos, con punta estrecha, con eso que nos has hablado un poquito de la forma, y también un poco, pues, esto más novedoso que está apareciendo poco a poco y que vamos a decir ahora es verdad, está muy fuerte, que es el calzado barefoot. Ujú, ujú. Yo una cosa que quiero que me gustaría que nos grabáramos todos es que el calzado siempre, siempre, siempre tiene que tener forma de pie. Eso para mí es base, porque toda y cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, cualquiera, como tenemos tejidos blandos, aunque los huesos estén muy duros, son tejidos vivos, pocos pero vivos. Y todo acaba adaptándose al contenedor en los que lo metemos. Entonces, si el contenedor tiene una forma no natural, porque recordemos que el pie nace, cuando nosotros somos bebés, cualquier tipo de bebé, a menos que no nace con alguna disfunción fuerte, am, nace desde estrecho, desde el calcáneo, el talón, ¿no? A ancho. Los dedos están muy bien separados en forma de abanico abierto, ¿vale? Y así estamos diseñados para funcionar. Entonces, si millones de años de evolución y la naturaleza nos dieron este diseño y función maravillosa, obvio, nosotros no sabíamos que íbamos a tener los resultados que tenemos hoy en día. Mm. Pero eso es lo que sucede cuando nos respetamos la forma natural de las cosas que ya tenemos de serie. Entonces, el calzado tiene que adaptarse al pie y no el pie al calzado. Buenísimo. ¿Qué sucede? Que cuando el pie se adapta al calzado, normalmente con la punta en forma de flecha, muy estrecha, cambia la posición de los dedos. Recordemos que el movimiento, el pie tiene 26 huesos. Algo que tiene 26 huesos tiene que moverse poco o mucho. Muchísimo, muchísimo. Perodísimo, ¿sabes? O sea, una locura. Tiene que mover mucho, igual que las manos. De hecho, las manos tienen 26, 28, igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tendría que moverse como la mano. ¿Qué sucede? Que si yo adapto esa forma a algo que tiene esa forma, aquí ¿cuánto me puedo mover? Muy Muy poquito. Estoy rígido, estoy oprimido, estoy congestionado. Tengo que devolverle la expansión, la forma natural, para poder moverme libremente, como está diseñado para poder cumplir con toda la función con todas las funciones que el pie tiene. mm, Por ejemplo, una de las mayores patologías que deriva de un pie disfuncional son problemas de rodilla y luego problemas de cadera y lumbar, por no hablar de todo lo que está ahí en el pie, juanetes, dedos en garra, fascitis, espolones, pero es todo por eso, la falta de movimiento que provoca una falta de activación o viceversa, la falta de activación que provoca la falta de movimiento. Si yo no me puedo mover, los músculos no se activan. Si los músculos no se activan, dejan de tener tono muscular, dejan de tener conexión y tono. No es tan fuerte, para resumirlo. Si no es tan fuerte, no pueden cumplir con la función con la que están diseñadas. Y entonces algo más tendrá que cumplir con su función. Normalmente empieza por la fascia, fascitis, inflamación de la fascia, porque la fascia tiene que cumplir con toda la función que deberían de hacer los músculos, pero los músculos, al estar quietos, no pueden moverse y entonces la fascia absorbe todo lo que lo impacto contra el suelo de cada paso que debería de poder absorber la estructura muscular y ósea. Ahí es cuando se inflama la fascia y de ahí subimos a rodilla, a cadera, a lumbar. todo. El otro día, otro de los invitados que tuvimos aquí en el podcast nos hablaba de una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que tiene mucha relación con lo que estás diciendo. Y es el cuerpo, conforme está diseñado anatómicamente, nos está dando pistas de para qué sirve cada parte. De si lo que tú dices, si en las manos, si en los pies tenemos 20 y pico huesos, tenemos
el doble de articulaciones, porque todas las uniones de huesos se tienen que unir con una articulación, nos está diciendo que es una estructura que se tiene que mover, que tiene que tener espacio y libertad de movimiento, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de los pies, tenerlo en cuenta, pero también me parece una cosa, como tú decías antes, de grabarnos a fuego, de decir cómo está mi cuerpo diseñado y entender un poco ese diseño para qué sirve, ¿no? Total, la forma determina la función. El diseño atiende la función que tiene que cumplir. Y entonces, volviendo un poquito al calzado, ¿sí? Otra parte muy importante del calzado es la separación que nos da del suelo, ¿sí? Nosotros cuando nacemos no tenemos desconexión con el suelo, no tenemos algo que nos eleva del suelo. Cuando nos ponemos un calzado, metemos nuestro pie dentro de un calzado, el calzado convencional que nos han vendido de toda la vida, Nike, Adidas, Puma y todo el rollo, Asics y ya que me dijiste que puedo decir marcas, que cambien, que evolucionen. Am, lo que nos dan es un drop, ¿vale? Por drop entendemos la diferencia de altura que hay entre el talón y el primer dedo del pie, ¿sí? Esa caída, drop en inglés, caída. ¿Qué no hace ese drop? Hace que nuestro centro de masa, nuestro cuerpo, avance hacia adelante, tienda a inclinarse hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer yo si avanzo hacia adelante con la parte más próxima al suelo? Pues la parte de más arriba tiene que encorvarse para compensar. ¿Le suenan dolores lumbares, por ejemplo? Sí, ¿no? Rigideces en la parte posterior de los músculos. Cuando yo elevo mi cuerpo del suelo, ya estoy modificando el diseño natural con el que yo vengo al mundo, ¿sí? Entonces, poquito a poco, ya que ahora mismo hay millones de marcas, por fin, que sacan calzado barefoot minimalista y respetuoso. Más que barefoot y minimalista, me gusta la palabra respetuosa. Me gusta mucho el calzado respetuoso porque respeta la forma y la funcionalidad del pie. Lo que hace, al tener tanta variedad, hay muchas marcas que tienen varios grosores de suela distintos. Estamos acostumbrados a tener una suela muy rígida que nos protege en exceso, nos sobreprotege de la intemperie y de la piedra y de todos los peligros que podemos encontrar por la calle, ¿vale? Que el calzado nace con función de protección, pero es que luego es movida al extremo. Ahora tenemos suela hiperamortiguada que nos deja cumplir su función a la musculatura, que ya nace para amortiguar, y suela rígida. Si tú coges un calzado convencional, no puedes doblarlo por los dos sentidos. A lo mejor por uno sí haciendo fuerza, pero por el otro, imposible. Cuando el pie está más encorvado por el otro que por el diseño de la bamba convencional. Entonces estamos estropeando, estamos involucionando de alguna forma, estamos como revirtiendo la forma natural del pie, además de adelantar ese centro de masa que el 90% de la población padece y les crea un montón de problemas a nivel distal de cadera, de lumbar y de cervical. Entonces, poquito a poco, como hay tantas opciones ahora, sugeriría yo a la gente de empezar su progreso, su progresión hacia el apoyar de nuevo el talón en el suelo. Entonces, si ahora mismo no soy capaz de tolerar porque me duele o porque noto que mi cuerpo todavía no está acostumbrado a apoyar el talón en el suelo, voy a buscar varias marcas que tienen grosores de suela cada vez más finos. Y entonces llegar a esos famosos 6 milímetros que respetan prácticamente la forma natural, ¿no? El pie que está casi plano en el suelo, apoyando en todos los lados y repartiendo bien todas esas cargas. Una cosa, si puedo matizar, Yago, Claro. me alargo un poquito más. Estamos acostumbrados a conocer, nos han enseñado que el diafragma existe uno solo, ¿no? El diafragma torácico, el de la respiración. Yo, a lo largo de mis años de experiencia y de estudio, he entendido que existen 4 diafragmas. ¿Sí? Son 4 arcos. Si, por ejemplo, el famoso stack entre diafragma y suelo pélvico es ese paralelismo, ¿no? ¿Por qué tiene que existir ese paralelismo, tanto en estático como en dinámico? Para repartir bien las cargas. Si yo tengo una lata de Coca-Cola, hablando de marcas, si yo tengo una lata de Coca-Cola paralela, ¿no? Entre la tapa y la base, y yo la chafo y hay presión dentro, la famosa presión intraabdominal, y aunque me ponga con todo el peso encima, no sucede nada.
Pero si yo esa lata de Coca-Cola cambio su forma porque el diafragma y la caja torácica están en una posición, mi pelvis y mi lumbar están en una otra, y yo chafo, aquí hay mucha compresión, problemas vertebrales, y hay mucha disfunción a nivel de pared abdominal, por ejemplo, y de respiración, porque el diafragma que tiene que bajar recto hacia abajo como un pistón. Pero es que otro diafragma, además del suelo pélvico, del diafragma pélvico y del diafragma torácico, es el diafragma del arco de la planta de los pies. Ese otro punto que tiene que estar paralelo. Si el diafragma de los pies no existe y cede, yo no tengo un buen reparto de carga de arriba abajo. La fuerza de gravedad me vence a mí en vez que yo vencer a ella, ¿sí? Y entonces no puedo devolver, el suelo no me puede devolver la misma carga contraria para yo vencer la fuerza de gravedad. Re- Resumo, diafragma de la planta de los pies, diafragma pélvico, diafragma torácico y diafragma orofaríngeo, ¿sí? Para que el cuello y las cervicales estén en una buena posición. Esos 4 diafragmas, si están bien paralelo y en línea, yo tengo una buena postura, un buen reparto de carga y muy difícilmente tendré dolores. Mm. Que bueno, nunca había escuchado el hecho de definirlos o de entenderlos, esas 4 partes como diafragmas, pero vaya, tiene todo el sentido del mundo por lo que estás hablando. Mm. Pues Miki, me gustaría pues hemos tocado muchos temas, hemos ido avanzando en la entrevista muy poquito a poco, adentrándonos cada vez en un tema más concreto. Y ahora me gustaría plantearte algún contexto Ujú. general para un poco todo lo que hemos hablado, dejarlo de manera resumida en casos concretos. Y es, por ejemplo, primero, que imagino que te habrá pasado muchas veces, te llega una persona, a ti personalmente, muy rígida, que ves Ujú. que no tiene prácticamente ninguna libertad de movimiento y sin salud, ¿vale? Porque al final estamos hablando, si no hay movimiento, no hay salud. ¿Cómo empezarías tú con esta persona si nos tienes que dar 3 4 claves sencillitas? Vale. Lo que te he dicho antes, el 80-90% de los casos que he tocado, con empezar ya es suficiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a, nos han enseñado que yo tengo que esperar a la motivación para entrar en acción, ¿sí? Para hacer algo, y a través de la acción repetida, la constancia, obtengo unos resultados, ¿sí? Eso es lo que venimos aprendiendo. Pero yo me he dado cuenta que realmente es un poquito diferente ese círculo. Es decir, yo empiezo, en vez que esperar a la motivación, yo actúo, acción, ¿sí? Como primer paso. Luego, a través de la acción y la constancia, me vienen y yo obtengo unos resultados. Ujú, Con el simple hecho de hacer, obtengo unos resultados. Y a través del resultado, los beneficios que yo siento y veo me motivan a seguir, ¿sí? Ese es un poquito el desbloqueo psicológico y mental que hago que llegue a la persona que viene a mí en consulta. Luego me han enseñado a mí y hago otra cosa. Esos han sido mis 2 primeros profesores, que son 2 eminencias, y lo que me han enseñado es, ojo a esto, es más fácil añadir lo que falta que quitar lo que sobra, ¿sí? Y entonces, si yo, por ejemplo, vengo con un dolor por falta de movilidad o por falta de fuerza, es mucho más fácil añadir la movilidad y la fuerza en un entreno que quitar el dolor. Y normalmente, cuando yo añado lo que falta, lo que sobra suele pasar, ¿sí? Entonces, si yo hago la valoración que te he dicho antes con una persona, reproduciendo gestos sencillos, dinámicos y funcionales del día a día, sentadilla, un levantarse de la silla, un dar un paso encima de un step y la recepción, ¿no? El excéntrico también, el step down. Am, y veo que hay una falta de movilidad o de estabilidad, empiezo por ahí. Le hago notar, le hago conectar con todas las cosas que tiene que conectar para que ese gesto lo sienta de forma funcional, que le dé estabilidad o movilidad, dependiendo de lo que le falta, y en cuanto siente la diferencia, dice, ¡wala! ¿Sí? Entonces yo, añadiendo lo que falta, ya le he cambiado la percepción y la sensación del movimiento. Y ahí es cuando una persona entiende que es como cuando prueba el barefoot, luego no quiere volver atrás. Cuando prueba cuando siente la comodidad, no quieres algo que no es cómodo. Cuando tú sientes que tu cuerpo funciona, cuando tú sientes que tu cuerpo fluye, no quiere volver a sentirte rígido. No quiere volver a sentirte disfuncional. No quiere volver a sentirte torcido, inestable.
Es Ujú. muy complicado. Entonces, con esos pequeños ajustes, normalmente suelen funcionar. Ahora, la clave de lo que estás diciendo para mí es el sentir, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice mis padres, lo que dice el profesor, lo que dice esta eminencia científica, pero realmente hay que sentir para realmente saber lo que es y saber lo que te puede aportar. Totalmente. Luego, otra cosa que hago normalmente es enseñarle de dónde vengo yo, que yo era un tieso clamoroso. Hemos Porque yo pasado. he sido futbolista prácticamente toda mi vida antes de ser surfero. De hecho, era muy feo verme surfear porque estaba hiperrígido. Yo me veía desde fuera y decía: "Ah, eso no lo quiero ni ver". Y entonces, enseñándole, de dónde vengo y enseñándole el momento en el que estoy, lo que soy capaz, que hemos hablado de habilidades y capacidades, que sé hacer ahora, lo que soy capaz de hacer ahora y quién me he convertido ahora, para mí, la mejor estrategia de vender un producto siempre es el ejemplo que nosotros mismos somos, ¿sí? El ser coherente, es decir, no te digo que vas a obtener algo que yo no he obtenido, yo te enseño lo que yo he obtenido, lo que a mí me ha funcionado, soy coherente, y ese para mí el ejemplo es la mejor estrategia de venta. Ujú. Y ya que estás hablando de, bueno, todo eso que tú has conseguido, toda esa experiencia que tienes tú con el movimiento funcional, libre, fluido, ¿qué le dirías, qué mensaje le enviarías a una persona que no ha probado nunca y que no ha salido de la sala de fitness, del patrón horizontal, del patrón vertical y que no conoce nada más? Le diría que si alguna vez en tu día a día te has notado rígido, te has notado con dolores, has tenido dolores de larga duración, lo que antes se llamaban crónicos, si te has aburrido, si sientes que ir al gimnasio es algo forzado y repetitivo, yo te invitaría a explorar nuevas formas de movimiento que impliquen varios planos, como hemos dicho, ¿sí? Un poquito más de rotación, que necesiten de más conexiones neuronales para que tú tengas que estar más centrado, más atento y más presente en lo que estás haciendo, como por ejemplo gestos balísticos, ¿sí? Péndulos, círculos, espirales, infinitos. Además de utilizar el cuerpo como un todo, utilizar todo el cuerpo. También el simple hecho de hacer y reproducir bien un movimiento con el propio peso corporal, ojo, que se necesita de muchas conexiones ahí. Ujú, Yo te invito a que pruebe todo eso porque te lo pasarás muchísimo mejor, estarás muchísimo más fuerte, no solo a nivel físico, te verás bien a nivel estético, pero es que te moverás mejor, tendrás más salud y más bienestar a nivel hormonal y biológico, ujú. ¿sí? Coincido. Yo digo siempre, tengo otro lema que es mío y digo siempre, tú puedes entrenar la fuerza, ¿no? Por supuesto, tú entrenas tus articulaciones, tus bíceps, tu tríceps y tu pectoral. Pero la fuerza sin movilidad se llama rigidez. Y algo rígido es mucho más fácil que se rompa que algo móvil y blando. Ujú. Totalmente. Qué guay, coincido al 100% en lo que dices, porque lo que tú decías es cuando lo pruebas, cuando te das cuenta de lo que te hace sentir, es cuando realmente empiezas a entender las diferencias de lo que te produce. Bueno, Miki, pues ahora me encantaría hacerte 3 preguntitas clásicas Wow. que tenemos aquí en el podcast y que yo creo que mucha gente también está ansiosa de saber tus respuestas, aunque muchos, ya por lo que nos has comentado, creo que muchas respuestas las podemos adivinar ya. Mira, la primera preguntita está relacionada con que tienes que tomar una decisión, ¿vale? Como la película de Matrix, no sé si la has visto, que Sí, sí. pastilla azul, pastilla roja, Sí. ¿eh? Pues tenemos pastilla azul, vamos a poner, a partir de hoy, todo lo que haces en tu vida lo tienes que hacer con calzado, ¿vale? Cualquier calzado, el que tú elijas, puede ser barefoot, convencional, la marca que tú quieras, o pastilla roja, a partir de hoy, todo lo que haces en tu vida, hablamos de todo, hablamos de dormir, hablamos de ducharnos, de ir por la calle, lo tienes que hacer descalzo. ¿Qué elegirías y un poco por qué razones? Descalzo. Pero vamos, había entrado en estado súper meditativo para sentir, no, 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 descalzo toda la vida. Yo he vivido 9 años en Canarias, he crecido ahí, como he dicho al principio, claro, si surfeas, te tienes que exponer a cualquier tipo de superficie, corales, arrecifes, rocas, y el nivel de informaciones
que te llegan desde los pies por la cantidad de receptores que tenemos ahí, que son secundarios solo a mano y boca. Tenemos más receptores en los pies que en los genitales, ¿vale? Yo eso no lo quiero perder por nada en el mundo. O sea, son todas conexiones, son todos mantenerme joven, punto número uno, y que mis pies sean más fuertes y resilientes. Yo puedo hacerlo prácticamente todo de la forma más natural posible, sin tener que recurrir a otra cosa, obviamente, que si tengo que ir por una ciudad, hoy en día, entre la sociedad y la contaminación y lo que dejan por el suelo, me tendría que poner el calzado, pero si tengo que elegir, siempre 100% descalzo, 100%. ¿vale? Y en un día normal en tu vida, ahí, para que enseñar, pero a tope. Y en un día normal en tu vida, ¿vale? Como sea hoy, un día de trabajo, un día de lo que son tus necesidades diarias, si tuvieras que poner un porcentaje o unas horas que dedicas descalzo, ¿cuánto tiempo estás al día descalzo totalmente? Es decir, aquí no vale con calzado, sino que Ujú. totalmente descalzo. Yo, Miki, Sí. 98%. eh, ¿Y cuál es el 2%? Porque tengo que conducir y no sé, no puedo conducir descalzo, y ya está. Vale. Entre sitio y sitio, tanto que si es el centro sanitario con el que colaboro, como si voy a dar un taller mío presencial, como si voy a casa de cualquier cliente, descalzo. Qué guay. Cualquier cosa yo pueda hacer, descalzo. Qué pasada. Sí, Vale. sí, sí, sí. Y bueno, última pregunta, a lo mejor no tienes muchos, pero es un poco en relación al calzado. ¿Cuántos calzados tienes en tu armario? ¿Cuáles son? Bueno, Un poquito. habiendo nacido en Italia, antes era muy pijo y muy de coleccionar Sí. ropa y prendas. Y lo que más me gustaba, obviamente, era el calzado. Tenía muchas Vans y era como el tema de los surferillos, de los skaters, ¿no? Pero desde que descubrí ese potencial escondido en los pies y esa nueva manera de vivir la vida, porque al final es un estilo de vida, no es solo, es conexión contigo, ¿no? Es mucho más profundo. No es tan superficial como los pies descalzos, no es de hippie, es de evolución de conciencia para mí como persona, ¿no? Am, yo ahora tengo porque colaboro con varias marcas. Entonces, al colaborar con varias marcas, no sé si puedo hacer publicidad aquí. Cuéntala. He colaborado con Saguaro y tengo 3 pares de Saguaro. He colaborado con Hobby Bear y tengo 2 pares de Hobby Bear. Y he colaborado con Barebarix y tengo 4 pares de Barebarix. Entonces, por ahí van, más o menos, unos 10 pares, y dependiendo de la estética y de la función que tienen que cumplir, me pongo una u otra. Pero todas barefoot, ¿eh? Muy bien ahí. Todas barefoot, no tengo ni una ya que sea convencional, no tengo ni una. Y ya llevo 4 o 5 años en ello, y no tengo ni una que sea convencional. Qué guay. Qué guay, Miki. Pues bueno, hasta aquí por nuestra parte esta súper entrevista. La verdad es que yo personalmente me lo he pasado muy bien. Espero Muy a gusto, yo también. que la gente que esté ahí también, que estoy seguro. Así que agradecerte que nos hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos y, bueno, lo más importante, pues que nos hayas compartido tu tiempo. Ujú, muchísimas gracias por la invitación. Si quiere, toda esa gente que nos está escuchando me pueden encontrar en Y redes sociales, por supuesto, Miki Sarci. Luego también tengo página web y últimamente, ojo, acabo de lanzar mi primer videocurso que les invito a explorar y a disfrutar, sobre mi visión de ese mundo, ¿no? Del mundo del movimiento y de la anatomía del cuerpo humano. Te invito a que le eche un ojo. Dentro tendrás, además de un montón de conceptos profundos y sencillos de aplicar sobre tu postura, tus movimientos. Además tendrá toda una serie de ejercicios divididos por líneas miofaciales. Entonces, para mover tu cuerpo de forma funcional, con peso corporal, con gomas, con kettlebell, todo muy utilizable desde ya. Así que está súper bien para mí, por lo menos, y la gente que se está metiendo lo disfruta mucho y tengo mucho feedback positivo. Así que nada, también les invito a eso. Muchas gracias de nuevo, Iago. Ha sido un placer. A ver si coincidimos de forma presencial ojalá. en uno de mis Ya. talleres que estoy dando por España. Ujú. A ver si estás totalmente invitado, por supuesto. Qué guay. Muchas gracias.
Ojalá vernos ahí. Ojalá que sí, porque al final está guay conectar por aquí. Las herramientas online nos permiten pues dar esta facilidad, pero bueno, conocernos en persona, si aquí ha sido brutal, pues expectativas aquí arriba. Qué guay. Aquí. Pues muchas gracias. Gracias. Y mira, como me gusta a mí terminar, aquí termina nuestro paseo de hoy. En este caso, ha sido un paseíto contigo, Miki. Gracias por ello. Pero bueno, el camino hacia unos pies más fuertes, más libres y más sanos tiene que continuar. Así que gracias también a todas esas personas que nos están ahí escuchando o viendo. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.